Buenas noches a todos. Vamos a continuar entonces con este estudio que estamos haciendo llamado El Espíritu Santo en y a través de mí. Vamos a orar primero y empezamos. Padre Celestial, Señor, gracias por esta oportunidad de poder estar meditando en tu palabra, Señor. Te pido que nos estés hablando, que realmente todo lo que se diga sea tu palabra y no palabra humana, Señor, que realmente sea de bendición para mi vida en primer lugar y para quienes escuchan, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos, guíanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, para los que ya han estado presentes en las dos clases anteriores y si no también para quienes se enganchan ahora, estuvimos viendo la primera de las 4 etapas que dijimos que vamos a desarrollar este tema. La primera etapa, el Espíritu Santo desciende en quienes han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Dijimos que el Espíritu Santo desciende, viene a morar, viene a vivir para siempre en la vida de sus hijos. Somos templo del Espíritu Santo. El Dios vive en nuestras vidas. Empezamos en la clase anterior con la etapa 2, la siguiente, el segundo proceso que el Espíritu Santo tiene que ir haciendo en que es el Espíritu Santo nos llena. Leímos en Lucas 4, versículo 1, como pasaje clave o inicial a este estudio, tomando el ejemplo de lo que sucedió en la vida de Jesús, allí cuando fue bautizado, cuando recibió el Espíritu Santo. Lucas 4.1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Sí? Habíamos visto que esa palabrita que en griego se escribe plele, nosotros tenemos como lleno, que habla de algo que está rebalsado, que está colmado, algo completo, porque el Espíritu Santo viene a vivir todo en nuestras vidas. No es que viene un pedazo y luego de determinada situación, de determinada experiencia vivida, viene otra parte más. Todo el Espíritu Santo mora en nosotros. Habíamos hablado también, para terminar esta breve interrupción de repaso, que una cosa es que el Espíritu Santo nos llenó, que vive completamente en nuestras vidas. Otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Ese es un proceso en el que todo hijo de Dios está durante toda su vida en esa búsqueda de ser lleno cada día más del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo tome el control cada día en forma más plena de la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y entonces sí, para ya retomar y terminar con esta segunda etapa que el Espíritu Santo nos llena, vamos a ir a Romanos capítulo 7 y 8 y allí Pablo hace un muy exhaustivo análisis de sí mismo, ¿no? Como un testimonio que nos deja a todos nosotros, que Dios quiso dejarnos para que nosotros veamos esa situación que se da cuando creemos. Tenemos esa lucha, esa batalla que se da en nosotros. Les leo el pasaje muy extenso, todo capítulo 7 y 8 de Romanos. Vamos a ver, sin entrar en detalle por supuesto, algunos versículos. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, que en otra versión se dice tampoco habría conocido, la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué decía Pablo acá? Haciendo un análisis de sí mismo, ¿no? Que él por la ley, que tanto conocía, llegó a entender lo que era el pecado. Él llegó a tener conciencia de que era pecador.
porque la ley que ningún hombre puede cumplir, solamente Cristo vino en la cruz a cumplir con la ley de Dios. Como ningún hombre puede cumplir la ley nos muestra y nos refleja, nos deja expuestos a que somos pecadores delante de lo que Dios dispone. Por ejemplo, dice que si Pablo no hubiera sido por la ley, que dice no codiciarás, él no hubiera sabido que la codicia era pecado. Bien, sigue diciendo Pablo en Romanos 7, vamos al versículo 14 al 20, un pasaje largo y muy conocido, no lo quiero leer todo por cuestión de tiempo, donde él se plantea, ¿no? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice más adelante, yo sé que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿no? Esa lucha, esa dificultad para hacer lo correcto. En la mente el deseo de hacer lo que Dios pide, pero en la carne, atada a la vieja naturaleza, hacer lo que Dios no le agrada. Es un pasaje de este capítulo 7 que tiene diferentes interpretaciones, no es la intención hoy de ver esas diferentes interpretaciones, sí recalcar lo que sucede, ¿no? Fuimos salvados, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos nuevas criaturas, pero permanecemos en esta carne, en este cuerpo, y este cuerpo, desde Adán y Eva hasta nuestros días, está en pecado. Nació en pecado y sigue activo ese cuerpo que quiere llevarnos al pecado. Y esto es lo que manifestaba el apóstol Pablo. Por eso, todo este tema que estamos viendo, ¿no? El Espíritu Santo viene a morar y nos llena. ¿Y para qué Dios decidió hacerlo así? ¿Para qué decidió que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros? Para que entonces sí, con el Espíritu Santo en mi vida, yo y cada uno de los que hemos creído, podamos decir a la carne, a la ley del pecado, no, ya no más, ya soy libre y en el poder del Espíritu Santo poder vencer a las tentaciones, poder decir no y poder tener vidas de victoria. Sigue el relato que estamos viendo acá en capítulo 7 y 8, capítulo 1 de capítulo 8, trabalengua, capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sigue el versículo, por esa parte, según algunos estudiosos, no corresponde, pero sí lo dice claramente en el versículo 4. Les leo el 8:4. Dice: para la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde que hemos creído, ya nuestro objetivo es andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ser seguidores de lo que el Espíritu nos guía y no de lo que la carne nos lleva a hacer. Por eso es que Dios decidió que el Espíritu Santo more en nosotros para poder tener esa herramienta, ese poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder vencer a las tentaciones, para poder ser agradables a los ojos de Dios. Por supuesto, para que esto se dé, no es algo automático. Dios siempre es respetuoso, siempre permite mis decisiones, y yo, como hijo de Dios, cada día tengo que decidir, tengo que elegir seguirle a Él y no a los deseos de la carne. Para eso tengo que conocerlo más, tengo que buscar de Él, tengo que intentar conocerle para saber qué es lo que Él me pide que haga, tengo que aumentar mi fe, tengo que conocerle para que mis pensamientos sean cambiados, lo que es tener la mente de Cristo, que mis pensamientos sean transformados, y cuando mis pensamientos cambien y se adapten a lo que Dios enseña, entonces mis acciones seguramente
también van a cambiar y las consecuencias seguramente serán favorables y sujetas a lo que Dios pide. Otro aspecto que tenemos que ver en esto de que el Espíritu Santo vino a morar en mi vida y me llenó, y que tenemos que, desde nuestra decisión, intentar cada día ser llenos, llenarnos de Él, para que Él tome el control, es ¿qué pasa cuando esto sucede? ¿Será que a medida que el Espíritu Santo toma el control de mi vida, entonces comenzarán a suceder manifestaciones espectaculares? ¿Estaremos haciendo milagros por allí, profetizando, hablando en lenguas? No, nada de eso. Por más que algunos lo digan así o quieran expresarlo así, nada que ver con lo que exterioricemos. Simple y sencillamente se trata de vivir en el Espíritu, de tener vidas de victoria, vidas que nos alejen de nuestra vida anterior y nos acerquen a lo que Dios pide. Si pensamos en esto, ¿por qué vemos, hablando de nadie en particular, en general, por qué hay hermanos que luchan tanto con su carácter, que no pueden manejarlo y que les lleva a veces esos impulsos a tomar malas decisiones? Personas, hermanos sin dominio propio, personas que tienen su testimonio destruido por arrebatos, por malas decisiones, por malas elecciones, hermanos que han tenido llamados a diversos ministerios y que luego eso fue abandonado, roles específicos que Dios da a cada uno en lo que es la familia, que no se cumplen. ¿Por qué pasa todo esto, no? Bueno, lo sabemos, pero es bueno refrescarlo. Es porque esto que estamos haciendo ahora, meditar en la palabra de Dios, leer el ejemplo de Pablo, lo que él le pasaba, y leer las distintas enseñanzas que vamos a ir viendo hoy, está muy bueno. Como dijimos, es fundamental conocer de Dios, qué dice Dios, cómo piensa Dios, para poder seguirlo. Pero no alcanza con eso, no alcanza con lo que estamos haciendo ahora, que es la teoría. Es necesario llevarlo a la acción, es necesario ponerlo en práctica. La vida cristiana real, como Dios pide, si queremos que realmente sea llena, que es estar llenos del Espíritu Santo, no es levantarme a la mañana, hacer una oración, Señor, cuídame en la calle, cuídame hasta el regreso de mi trabajo, y salir y olvidarme de Dios. No es tener mi devocional y ya cumplí, leí mi versículo y oré. Todos hábitos muy buenos, pero que no alcanzan. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que tomarlo como un estilo de vida, algo continuo y permanente, donde ya mis pensamientos sean los que el Espíritu me da, me enseña, me guía, y no mis pensamientos, ¿sí? Para terminar entonces esta segunda etapa, que el Espíritu Santo que mora en mí me llena, y yo tengo que cada día llenarme de Él para que Él me guíe, leemos un versículo más, un pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Este pasaje es muy claro, ¿verdad? Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Para resumirlo en poquitas palabras, no hagamos lo que queremos, no hagamos lo que la carne me lleva a hacer, hagamos lo que el Espíritu me pide hacer, es decir, seamos obedientes. Esa es la clave para este segundo punto de intentar cada día ser
llenos del Espíritu Santo. Terminamos el punto 2, pasamos rápidamente al punto 3. Olvidé tomar el tiempo, así que, bueno, cuando terminamos. Pasamos al punto 3, la etapa 3. El Espíritu Santo nos guía. Dijimos que descendió, vive en mí. Dijimos que vino todo el Espíritu Santo, que nos llenó. Y ahora el tercer punto, el Espíritu Santo. Vamos al pasaje clave o lema de este estudio. Lucas 4, versículo 1, en la vida de Jesús. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Esta palabrita llevado en el griego se escribe agó y quiere decir el que es guiado, el que es conducido, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo desciende, como ya dije varias veces, en aquellos que hemos creído, en aquellos que hemos sido transformados, viene a vivir todo en él. Lo siguiente que tiene que empezar a suceder es que el Espíritu Santo empiece a guiar mi vida. Esto es imprescindible y necesario. Vamos a ver tres pasajes, tres versículos muy claros con respecto a este tema, de los tantos que podríamos leer, pero por cuestiones de tiempo. Vamos a ver tres pasajes de lo que es la guía del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Contundente, ¿no? Realmente revelador. Qué importante verdad y qué importante tenerlo claro. Dice que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu, ¿no? Por eso, una vez más, a eso es lo que tenemos que aspirar, que realmente quien gobierne mi vida no sea mi yo, mi ego, sino que sea el Espíritu Santo que mora en mí. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos sería, pero si ya el Espíritu Santo descendió y vive en mí y todo el Espíritu está en mí, ¿qué me falta? Y bueno, aquí surge el gran tema, ¿no? Lo que es el señorío de Cristo. Aquí es donde debe empezar a manifestarse este tema. Si el Señor es realmente mi Señor, valga la redundancia, si Jesucristo es mi Señor o no. Si mi vida no evidencia que Jesús es mi Señor, entonces no se está manifestando que Él es mi Salvador, porque las dos cosas están súper unidas, ¿eh? Es mi Salvador y es mi Señor. No podemos separar eso. En el tiempo que el Señor nos regala a cada uno de sus hijos en esta tierra, ese tiene que ser nuestro objetivo. Que Jesús sea mi Señor en cada momento, para seguirle, para agradarle, para llevar gloria al Padre y para hacer lo que Él nos pide, porque ahora fuimos comprados y somos de Él. Por supuesto, nos puede venir a la mente algún ejemplo en especial. ¿Qué pasa con algún familiar que en su lecho de muerte, algún amigo, en últimos instantes, se le presenta el mensaje de salvación y en esa condición se arrepiente y manifiesta haber creído y pocos instantes después muere? Bueno, no, esa persona, si realmente tuvo ese arrepentimiento y esa conversión genuina, va a estar en la presencia de Dios para siempre. Y un ejemplo claro es con el ladrón en la cruz, ¿no? Poquito antes de morir, manifiesta arrepentimiento y el Señor le promete que estaría con él ese mismo día en el paraíso. Por eso, esto que estamos hablando es para la gran mayoría de los hijos de Dios, los que tenemos un tiempo en esta vida, en esta tierra,
y que debemos usarlo para agradarle. También tener en claro que cuando estamos hablando de estos temas de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no hay excusas ni escapatorias. Esto no es para los pastores, para los líderes, los teólogos, los maestros. Esto es para los que han creído. Todos somos iguales, recibimos al mismo Espíritu. El Espíritu Santo es uno solo y de forma completa a cada uno de los que han creído en Jesús. Así que no hay excusas. Esto de ser guiados para ser llamados hijos de Dios es para todos, sin excepción. Un segundo pasaje que quiero leerles, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 18. Dice el apóstol Pablo: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sabemos todos cómo era la situación en el Antiguo Testamento, ¿no? Todos estaban atados o sujetos a la ley, esa ley que Dios entregó a Moisés y que terminó con Jesús en la cruz, porque Él vino a morir en la cruz para cumplir esa ley, algo que nadie había podido hacer. Después de esa situación, el Espíritu Santo vino a morar a la vida de cada uno de nosotros, pero antes todos estaban dominados atados a lo que era el pecado original, al pecado en la vida de las personas, y estaban, como dije antes, dominados por ese poder, el poder del pecado. Ahora nosotros somos libres, como dice Juan 8:32, los que hemos creído somos libres, pero ¿libres para qué? No hay excusas. Si somos conscientes que somos libres, que el sacrificio de la cruz nos liberó de esa ley del pecado, ahora somos esclavos del Señor para seguirle, para ser guiados por Él, para agradarle, para tener vidas con propósito. Entonces, ninguno de nosotros, sus hijos, tenemos excusa para poder decir: yo no puedo cambiar esta situación, mis emociones me traicionan, no puedo contener mis impulsos, no puedo dejar tal o cual hábito. Esos son excusas. Si realmente somos sus hijos, el Espíritu Santo que mora en mí y en cada uno de ellos nos da el poder para poder vencer cualquiera de estas cuestiones. Como se los quiero repetir, 5:18: si sois guiados por el Espíritu, no estamos más bajo la ley, estamos libres de la ley del pecado, de la ley que nos condenaba. Ya nada nos condena, como dice la palabra, no hay ninguna condenación sobre nosotros. ¿Pero para qué? ¿Libres para qué? Libres para servir y agradar a Dios. Un tercer pasaje, vamos rapidito para tratar de terminar este punto 3 y si Dios quiere en la próxima y cuarta clase terminar ya con el tema. Dice en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, aquí Jesús estaba hablando con sus discípulos, pronto ya partiría y él le venía anunciando todo lo que iba a suceder. En Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo vendría a la vida de los que habían creído cuando Jesús partiera y los estaría guiando a la verdad.
¿Y qué les estaría diciendo? ¿Qué les estaría enseñando? Todo lo que oyere del Padre. El Espíritu Santo es quien nos revela todo lo que el Padre nos quiere decir y que quiere que hagamos. Eh, Así fue con los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Distintas personas de distintas edades, de distinto nivel cultural, distintas vivencias y experiencias, pero cada uno de ellos Dios los tomó y respetó sus formas, pero los guió, el Espíritu Santo los guió para dejar escrito todo lo que es la palabra de Dios para cada uno de sus hijos para siempre. Todos ellos, muy diversos, estaban en sintonía para dejar un mismo y único mensaje que Dios puso en sus corazones. Por eso es tan importante oír al Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él, porque Él nos revela lo que el Padre quiere decirnos. Dice que el Espíritu Santo nos revelará la verdad. Y qué bendición enorme, qué extraordinario saber que nos revelará la verdad, la única verdad. Dios es el autor de la verdad, el dueño de la verdad, de la única real verdad. El mismo Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, no una verdad, Él es la verdad. Y qué garantía y qué esperanza y paz nos da saber que todo lo que Él nos dice y nos guía por el Espíritu Santo es certero, es real, no tiene errores y es para nuestra bendición. Así que terminando estos tres puntitos, ¿no? En Romanos 8:14 vimos que si somos guiados por el Espíritu Santo es una manera que podemos manifestar que el Señor Jesús es nuestro Señor, es el amo de nuestra vida y por tanto nuestro Salvador. En Gálatas 5:28 vimos que los que tenemos el Espíritu Santo ya somos libres de la ley, del pecado. ¿Para qué? Para servirle, para tener vidas que le agraden. Y en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos va a guiar. Y esto ni más ni menos para que si Él realmente nos guía, en este tercer punto que estamos viendo, es porque estaremos alineados a lo que Dios quiere. Es decir, esa pregunta que tantas veces nos hacemos como cristianos, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Expresamente reflejada, si somos guiados por su Espíritu, estamos en lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Estaremos cumpliendo el propósito que Él tiene para mí. Vamos a ver algún ejemplo, un par de ejemplos de lo que es la guía del Espíritu Santo acá en la palabra. Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15. Versículo 28. Acá estábamos, los pongo en contexto, una situación en la iglesia primitiva donde había algunos fariseos, algunos religiosos que se habían convertido, que habían aceptado al Señor y pretendían que los gentiles, los no judíos que iban incorporándose a la iglesia, que iban aceptando a Cristo, cumplieran o mantuvieran algunas prácticas que ellos tenían, como era la circuncisión. Entonces hubo todo un tema, una reunión, un concilio, como dice el título del capítulo 15 de Hechos, y finalmente en el 28, versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, todos aquellos que formaron ese comité, esa asamblea para tomar la decisión sobre qué hacer sobre ese tema que estos fariseos querían imponer, llegaron todos a la conclusión de que no había que someter a los gentiles a las prácticas de la ley que ellos mantenían. ¿Por qué?
justamente porque somos libres, ya no estamos atados a la ley. Jesús ya vino a cumplir esa ley. Si leemos livianamente el pasaje, podemos interpretar como que, lo leo de nuevo, dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, como que hubo allí un debate, una negociación, y no, tenemos que leer todo el contexto, y como les decía antes, en los escritores del Nuevo Testamento, lo que sucedió que fue que el Espíritu Santo tocó el corazón, el espíritu de cada uno de los que participaban en esa reunión, y todos juntos unánimemente llegaron a la decisión de que no había que imponer todos esos ritos que querían que los gentiles cumplieran. Ninguna negociación. Eran personas dispuestas a oír al Espíritu Santo que fueron guiados y llegaron de común acuerdo a esa decisión. Pero esto es claro, ¿no? El Espíritu Santo guía y el Hijo de Dios obedece. Nada más, ¿eh? Es Dios el que dirige. Otro pequeño ejemplo hubo en Hechos, capítulo 13, versículo 2, 13, 2, cuando Pablo y Bernabé son llamados a servir como misioneros, ¿no? Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No sé de qué manera el Espíritu lo manifestó, pero sin duda tocó a esas personas, los que estaban allí reunidos, y les quedó de manifiesto que Pablo y Bernabé iban a ser separados de entre ellos para ser misioneros y todo lo que eso significó, ¿no? En la historia de la propagación del Evangelio por el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Por qué se daba esto? Es simple, ¿no? Pero que es a lo que nosotros tenemos que apuntar como iglesia y como integrantes del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ellos realmente, esa iglesia primitiva que tantas buenas enseñanzas nos deja a los cristianos de hoy, ellos realmente, aparte de estar juntos y compartir todas sus cosas, estaban mucho más que juntos, estaban unidos en un mismo sentir, guiados por el Espíritu Santo, y cuidaban ante todo esa unidad, esa paz que reinaba entre ellos, ¿sí? Un par de cositas más para ya ir terminando y volvemos al ejemplo de Jesús. Vimos que él, Lucas 4:1, fue llevado al desierto para ser tentado. Si pensamos en esta situación, ¿no? Qué difícil, porque fue llevado para ser tentado al desierto, en el lugar más hostil imaginable. Hasta se cree que habría animales peligrosos, el sol, la temperatura, el clima tan árido, la falta de agua. Al peor de los escenarios, ¿no? Allí fue llevado Jesús para ser tentado. ¿Por qué habrá sido así, no? Cuando nosotros, si tenemos un hijo y vemos que él va a tener que atravesar alguna situación, ¿qué hacemos? Tratamos de prepararnos, tratamos de aconsejarlo, tratamos de apelar a nuestra experiencia para que a él las cosas no le caigan tan de sorpresa, tratamos de ayudarlo, ¿no? Equiparlo para que cuando llegue el momento esté más preparado. Y como adultos también lo seguimos haciendo así, ¿no? Si sabemos que viene alguna situación compleja, ¿qué hacemos? Buscamos ayuda, buscamos consejos, nos instruimos, Google, y ahora pareciera que ahí está toda la solución. Pero bueno, con Jesús esto no fue así, porque él fue llevado al desierto sin ningún preaviso, sin ningún aviso de golpe,
fue llevado al desierto y allí, en la peor de las condiciones, fue tentado. Bueno, seamos conscientes ya para ir terminando, ¿no? Hoy, que cuando la tentación llegue, porque va a llegar de sorpresa. No va a venir una alarma en el teléfono que nos diga dentro de 15 minutos viene la tentación, prepararse. No, no sucede así. Va a venir de sorpresa y cuando viene de sorpresa, ni de prepararnos, ni de equiparnos. ¿Cómo haremos para resistirla? Bueno, pensemos en el ejemplo de Jesús. Él pudo soportarla respondiendo con la palabra de Dios porque tenía una íntima comunión con el Padre. Por eso tenemos que preguntarnos, y quiero dejar acá, en lo que es la guía del Espíritu Santo en mi vida. ¿Puedo yo ser guiado por el Espíritu Santo si no tengo una real intimidad con Dios? Creo que no. Es para que cada uno lo pensemos, ¿no? Pero si eso no se desarrolla a diario, si ese Espíritu Santo no va tomando control en mi vida cada día un poco más, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a lograr que Él me guíe? Es una consecuencia directa. Más lo busco, más espero en obediencia escuchar su voz, más voy a ser guiado. ¿Sí? Dejamos aquí, me queda un par de puntitos sobre este punto 3 y si Dios quiere el jueves que viene estaremos viendo el último punto, el cuarto punto, que ya no se trata de mi vida sino de la vida de los demás. Gracias por escuchar y bendiciones para todos.